Asimismo, trabajo en la Universidad de Celaya en el laboratorio de simulación y el día de hoy vamos a analizar un tema que es la seguridad informática con sus dos aspectos, lo que es la seguridad física y la seguridad de red. En primer lugar, es importante que retomemos el concepto de seguridad. Y la seguridad es un concepto que nos asocia la certeza o falta de riesgos o contingencias. Conviene aclarar que no existe certeza absoluta de que no existan elementos de riesgo. Por tal motivo, es importante que hablemos sobre niveles de seguridad. Y la seguridad informática consiste en asegurar en que los recursos del sistema de información de una organización se utilicen de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, solo sea posible por las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización. Es aquí en donde nosotros tenemos tres grandes ámbitos, lo que es la seguridad física, la seguridad lógica y cuando nosotros encontramos algún riesgo, pues entra dentro de lo que es el delito informático, como lo vamos a ver más adelante. Hablar de seguridad informática es hablar de tres conceptos principales, lo que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en primer lugar, la confidencialidad es que toda nuestra información que se encuentre bajo nuestro resguardo no pueda ser utilizada sin autorización. Asimismo, la integridad consiste en que nosotros tengamos las herramientas o métodos para mantener esa seguridad de información, pero es muy importante que la confidencialidad y la integridad nos den una capacidad de disponibilidad, porque nosotros en el ámbito de informática lo que requerimos es acceso fácil a esa información siempre y cuando tengamos las autorizaciones y las acreditaciones. Ahora, cuando tenemos seguridad informática, en primer lugar debemos de plantearnos nuestros objetivos. ¿Qué van a ser? Tener una confidencialidad, una integridad de la información y la disponibilidad de esa información por las personas acreditadas y autorizadas. Pero nos preguntamos, ¿qué tenemos que proteger? Bueno, tenemos que proteger el hardware, el software y, desde luego, los datos que se encuentran contenidos. ¿De qué o quiénes tenemos que protegernos? Bueno, de diferentes tipos de personas, de amenazas lógicas o de amenazas físicas. Teniendo en cuenta esta información, lo que tenemos que tener es, en primer lugar, un control estricto y correctivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un control correctivo, lo que voy a tener es la posibilidad de analizar las vulnerabilidades y así evitar esos riesgos. ¿Ok? Siempre vamos a tener amenazas. Esas amenazas lo que me van a hacer es generar ataques y generarme
mayor vulnerabilidad. Lo que yo tengo que hacer es tener un control preventivo y reducción de impactos hacia esas amenazas y esa vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo lo realizo todo esto? Mediante algo muy simple, que es con un control de detección de esas amenazas, de esos ataques, y así analizo la vulnerabilidad para hacer un control correctivo. ¿Cómo podemos llevar a cabo esta situación? Pues bueno, en primer lugar, a través de un plan que me va a analizar cuáles son mis posibles amenazas, en lo cual me voy a plantear cuáles van a ser mis estrategias para prevenir esas vulnerabilidades, detectar esos riesgos o esos ataques y responder de manera correcta a esos ataques. Por tal motivo, la seguridad física la vamos a tener en primer lugar con la evaluación de las principales amenazas que pueden ser humanas o naturales, como son desastres naturales, como inundaciones, erupciones volcánicas, deslaves, terremotos o disturbios o sabotajes, que por desgracia es una de las acciones que tienen mayor peligro y es lo más temido en el procesamiento de datos, porque desgraciadamente se dan situaciones en donde siempre una empresa va a tener un factor de riesgo hacia alguien que quiera tener esa información de la empresa con fines de atacarla o de deteriorarla. Y de igual manera, es importante considerar si existe alguna situación de desastre natural, cuando hay algún tipo de percance, puedes tener las consideraciones para tener un respaldo a esa información y desde luego disminuir esa vulnerabilidad. Ahora, ¿cómo debo de conservar la información lógica? Bueno, a través de algo muy simple, lo que es una adecuada confidencialidad, una integridad y una disponibilidad, y eso se hace a través de los sistemas de acreditación y autorización para que el personal que va a utilizar la información sea adecuado. Entonces, así mantengo una integridad, tengo una disponibilidad, pero mantengo una confidencialidad de la información, manteniendo o restringiendo la entrada a ciertos datos para que no se vulnerable esta información. Entonces, la seguridad informática, por desgracia, ya tenemos condiciones como son delincuentes informáticos que nos van a generar dos aspectos principales. Una, en primer lugar, los delitos informáticos o la creación de virus informáticos. Dentro de los delitos informáticos vamos a tener desde el acceso no autorizado, el espionaje informático, la piratería informática o el fraude informático. Y dentro de lo que son los virus informáticos vamos a tener el malware, vamos a tener módulos de reproducción o módulos de ataque. Por tal motivo, es nuestra obligación, al querer brindar una seguridad informática, en primer lugar, tener estándares comunes para mantener seguridad física y lógica mediante protocolos que me mantengan la confidencialidad
y la disponibilidad de los datos, pero utilizando métodos cada vez más estrictos que nos mantengan reglas de funcionamiento a través de diferentes tipos de herramientas apoyados mediante una legislación correcta. Y es así como vamos a permitir que se mantenga una seguridad informática, una seguridad física. Ahora, en conclusión, la seguridad informática en sus dos aspectos, la seguridad física e informática propiamente o lógica, es indispensable utilizarla siempre en nuestros procedimientos. Si yo voy a estar utilizando un área física, pues debo de prever cuáles son los riesgos externos. Si estoy en un área donde se me puede inundar, ¿dónde debo de colocar mi área informática, mis áreas de respaldo? O si tengo un riesgo de acceso a gente hacia esa instalación, pues evitar que estén en contacto directo con esa gente que normalmente tiene que estar en esa instalación. Muchas gracias.